Buenas tardes, soy Marcelo Faramiñán, gerente comercial del Vice. Trabajo en el banco desde el año 2004, es decir, desde el primer momento en que el banco decidió atender en forma directa a las empresas. Gracias a todas y todos por inscribirse en esta tercera capacitación del Vice. Realmente es muy importante para nosotros este ciclo de capacitaciones que complementan, son un servicio complementario de lo que hacemos habitualmente dando asistencia financiera a las empresas. Dicho sea de paso, las anteriores capacitaciones las podrán ver en nuestro canal de YouTube, sea para repasarlas o verlas por primera vez. Hoy nos acompaña Alejandra Cohen, que es licenciada en Comercio Internacional de la UADE, aparte es una especialista reconocida en el medio por su desempeño en diferentes entidades, siempre vinculadas al comercio exterior. Vamos a hacer un repaso de la agenda, un breve repaso de la agenda, que nos dice que vamos a ver la negociación internacional, vamos a ver los participantes y la intervención de los bancos en esa negociación internacional, vamos a repasar la terminología y algunos documentos, vamos a ver los Incoterms, vamos a estar presentando instrumentos de pago como la orden de pago, la cobranza o la carta de crédito, y finalmente le comentaremos la oferta crediticia del banco en cuanto al comercio exterior. Para motivarlos un poco más a que se queden con nosotros, debo resaltar la importancia que tiene el comercio exterior como resorte de crecimiento de las empresas. Una empresa exportadora no solo incrementa su producción, sino que además genera divisas para el país y colateralmente eleva sus productos a lo que llamamos clase internacional, clase mundial, de un escalón del cual es muy difícil bajarse, y esto beneficia no solo a los consumidores internacionales, sino también en forma indirecta a los consumidores domésticos. No va a estar abierto el canal de preguntas y respuestas, simplemente los pueden hacer en el panel de preguntas. Al final de la exposición les vamos a responder las consultas que vayan surgiendo, y también van a recibir una encuesta para ver en qué podemos mejorar o cuál es la demanda de las empresas. Esto nos permite a nosotros poner una oferta no solo de capacitaciones, sino también una oferta crediticia más acorde a las necesidades de todos. No hablo más, no digo más nada, los dejo con Alejandra Cohen con la presentación. Hola, buenas tardes. Gracias, Marcelo, por tus comentarios de bienvenida. Y un poco, vamos a entrar ya de lleno a la presentación, no sin antes decirles que para nosotros el objetivo de estas capacitaciones es llevarles una herramienta más que tengan a la mano a la hora de poder explorar el comercio internacional, la venta internacional y el crecimiento de sus exportaciones. Esto es el principal desafío que trataremos de llevar a lo largo de esta hora de charla. Para entrar de lleno en la capacitación, diremos que las operaciones de compraventa internacional tienen en verdad diferencias sustanciales con el abordaje del mercado local, básicamente por algunas cuestiones que son distintivas, como el desconocimiento entre comprador y vendedor, las distancias entre los mercados y los riesgos propios que tiene la operatoria. Por supuesto que todas estas características que les detallé en primer término pueden ser mitigadas cuando hay alguna garantía que alguna de las partes involucradas puedan brindar. Y ahí es un poco donde aparecen las entidades financieras. Diremos también que, por supuesto que el primer vínculo que se establece para que una exportación salga adelante, para que una compraventa internacional se lleve a cabo, es ese vínculo primero comercial entre el exportador y el importador, que va a ser la base del relacionamiento de todo lo que vayamos hablando en esta charla. Pero así también, así como existe ese vínculo comercial entre comprador y vendedor, debemos tener, que no es un dato menor y que muchas veces empuja y apalanca el negocio de comercio internacional, es otro vínculo y que se está dado por las entidades financieras
que atraviesan los distintos productos o los distintos mecanismos de pagos vinculados con el comercio exterior. Y entonces tendremos un banco, por lo menos un banco en la plaza del importador y un banco en la plaza del expo. Estos van a tener una relación que no se llama vínculo comercial, como en el caso del INPO y el expo, sino se trata de una relación de corresponsalía, que hace ni más ni menos que la operatoria pueda fluir entre estos dos principales, que básicamente son el comprador y el vendedor. ¿Qué hacen estos dos bancos corresponsales? Van a administrar instrumentos de pago para que llegue a buen término, para que se concrete una operación. Y ya veremos en el devenir de los distintos instrumentos de pago que algunos de ellos participarán en forma más fuerte que en otros, y son en aquellos donde los bancos corresponsales también otorgan garantías para que sea más fluido la operación entre comprador y vendedor. Entonces, tenemos primero el banco corresponsal. ¿Qué es un banco corresponsal? Básicamente puede ser un banco donde meramente se intercambian claves al solo efecto de que se reciba una orden de pago, una transferencia, y hay un intercambio de claves SWIFT. Pero también puede haber en otro estadio de cosas un banco con una relación un poco más fuerte entre las dos plazas, cuando hablamos que existe una cuenta corriente abierta entre esos bancos, y aún más cuando sabemos que entre esos dos bancos hay una relación de proveedor y receptor de líneas de crédito, entonces veremos que ahí hay un vínculo muy fuerte y hay posibilidades de intercambios de negocios crediticios internacionales. Para redondear les digo que es un abanico bastante amplio cuando los bancos hablamos de vínculos de corresponsalía, pero son importantísimos a la hora de poder establecer garantías o simplemente ser un vehículo para que una operación de comercio exterior se lleve a cabo. Vamos ahora a los elementos básicos que podemos tener en una negociación de exportación. Básicamente tenemos que hablar de tres aspectos. Uno es el contrato de compraventa internacional, que en líneas generales no todas las compañías lo abordan como tal, como contrato de compraventa internacional. Puede ser una orden de compra en firme, una factura pro forma o el mero intercambio de mails que cierran la operatoria de compraventa entre un comprador y un vendedor situados en países distintos. También otro ítem a tener en cuenta son los Incoterms, que ya vamos a ver que estamos hablando de la revisión 2020, que es la última realizada por la Cámara de Comercio Internacional. Y por último, vamos a ver los medios o instrumentos de pago. Vamos al contrato de compraventa. Como les dije, lo llamamos contrato de compraventa, pero puede ser cualquiera de los estadios que les nombré antes. ¿Qué establece, por supuesto, el fin último de toda la operatoria de comercio internacional? Es la compraventa de bienes y servicios. En el contrato de compraventa, entonces, se van a establecer las obligaciones y los derechos de las partes. Del lado del vendedor es entregar la mercadería, entregar los documentos representativos de esos documentos y la transmisión de la propiedad de esas mercaderías. Del lado del comprador es el recibir las mercaderías y pagar un precio pactado por ellas. El incumplimiento de alguna o varias de estas obligaciones traen aparejados sanciones que se puedan tomar a cualquiera de las partes. Por supuesto, estará vinculado en el contrato de compraventa, en esa orden de compra, en el estadio primero que las partes, con el que las partes cerraron la operación. Vamos a los Incoterms. Un dato no menor en el comercio internacional es hablar de los Incoterms. Básicamente, ¿qué son? Son condiciones de venta. Ustedes vieron allá en los primeros slides que yo les mostré que una de las grandes inconvenientes del comercio internacional es el desconocimiento entre comprador y vendedor,
la distancia de los mercados y muchas veces las prácticas y costumbres habituales del mercadeo que pueda tener cada país en particular. Lo que hacen los Incoterms es estandarizar cuestiones relacionadas a quién paga los costos, los fletes, los seguros relacionados con la mercadería. Ustedes me dirán, siempre lo va a pagar quien compra, es verdad, pero quien lo contrata y quien lo toma en un primer momento es lo que establecen los Incoterms. Si hablamos de los Incoterms, también tenemos que decir que la Cámara de Comercio Internacional elabora cada 10 años revisiones de estos Incoterms y los va adaptando a los medios y a los medios de transporte y a las situaciones de mercado que se van dando. Hoy por hoy tenemos 10 Incoterms que cubren las necesidades vinculadas con el tipo de mercadería que estemos transaccionando y con los medios de transporte. Cabe destacar un dato no menor, que cuando un exportador cotiza una condición, los Incoterms son esas famosas leyendas que se les ponen a las mercaderías cuando se venden, si es un valor FOB, si es un costo y flete, si es un costo y seguro y flete. Les decía, cuando un exportador cotiza, es muy importante que ponga en la cotización que está detallando qué Incoterm, bajo qué revisión de los Incoterms está vendiendo, porque así se clarifican muchas cuestiones vinculadas con los costos, los fletes y las revisiones que hace la Cámara cada 10 años, justamente reviendo las situaciones y las zonas grises que se dan en el comercio internacional. Les decía entonces que son 11. Un aspecto a tener en cuenta es cuál es la elección del Incoterm más adecuado. Bueno, va a depender de distintos factores, básicamente de aspectos geográficos y políticos del país en cuestión, tipo de mercadería, el transporte, el tamaño y la experiencia de las empresas y el nivel de servicios que quiera brindar. Cuando hablamos de servicios vinculados a que un exportador es muy importante que no solo pueda vender su producto, sino también que pueda vender un servicio que genera un valor agregado. Y estos pueden estar dados por los fletes, por los seguros, por la operatoria en sí misma para hacer llegar la mercadería en tiempo de acuerdo a lo que haya pactado con su cliente. Les decía, los Incoterms, la Cámara de Comercio los ha dividido en 4 cláusulas básicamente. Vamos a tener la cláusula E, que se denomina cláusula de salida. Básicamente este Incoterm es el ex-work y se asimila esta venta prácticamente a una venta local. Después tenemos el grupo F, donde el transporte principal no ha sido pagado, y dentro de estos el más común que se les viene a la mente o que puedan haber escuchado es el valor FOB. En el siguiente grupo, en el grupo C, tenemos donde el transporte principal ya ha sido pagado. Ahí tenemos costo y flete, costo y seguro y flete, entre los más conocidos. Y el grupo D, o grupo de llegada, que estos son como los más sofisticados y que implican que no solo quien vende está haciéndose cargo del transporte, del seguro de las cargas, sino que adicionalmente está aduanando y desaduanando las mercaderías. Por supuesto que esto corresponde a compañías que tienen una amplia trayectoria en el mercado internacional y en general está dado por las trading. En general son ellos quienes pueden tener una logística tan grande para poder trasladar y correr con todos los gastos y riesgos de una operatoria desde el país de origen hasta la fábrica, hasta el lugar de destino. Básicamente, entonces, una vez que tenemos planteados el contrato de compraventa o cómo yo cerré la orden de compra o determiné qué mercadería se iba a vender, establecí qué condición de venta a través de los Incoterms, voy a pasar al último estadio a analizar en esta primera capacitación,
que tiene que ver con los medios e instrumentos de pago. Antes de entrar de lleno en los instrumentos, tenemos que hablar de cuál es la condición de pago de esta transacción internacional. Básicamente podemos ir desde un pago anticipado hasta la cuenta corriente, donde el pago anticipado, por supuesto, que es el que deja más expuesto al comprador, ya que está pagando por anticipado algo que todavía no lo ha recibido y aún no sabe el momento en que lo va a recibir. Luego tenemos como estadios intermedios la carta de crédito y la cobranza documentaria. La carta de crédito, siempre viéndolo desde el vínculo de quien está comprando las mercaderías, si bien la carta de crédito implica que tiene riesgos bastante acotados el comprador y el vendedor, implica también que tiene que tener una calificación crediticia en el banco con el que desee operar. La cobranza documentaria, en el siguiente de los estadios, es un lugar intermedio entre el pago anticipado y el crédito documentario, donde vamos a ver que allí los bancos van a tener una función de administrar un recurso previamente dado por el exportador. Y en última instancia vamos a tener la cuenta corriente, donde, por supuesto, este tipo de forma de pago se da entre un comprador y un vendedor, donde hay un gran relacionamiento entre partes, o puede ser una casa matriz con su asociada, o con su vinculada, o con su sucursal. Implica un gran conocimiento entre las partes, básicamente porque el comprador va a pagar casi en el último tramo, luego que el exportador produjo las mercaderías, las embarcó, pagó y se hizo cargo de todos los riesgos inherentes a la exportación, y luego de haberlas recibido y transcurrido una X cantidad de tiempo, recién en ese momento va a realizar el pago. Con lo cual, ustedes ven como los extremos de esta cadena, tanto el pago anticipado como la cuenta corriente, habla de alguien corre con todos los costos y todos los riesgos, y no hay ningún agente como un banco corresponsal que mitigue ninguno de estos riesgos. Esto se da, por supuesto, cuando hay una gran confianza entre las partes, de lo contrario es muy difícil poder operar en estos términos, porque son muchos los riesgos que se corren. Vamos ahora de lleno entonces a los medios y los instrumentos de pago. Dentro de un departamento de comercio exterior pueden encontrar estos instrumentos de pago para valerse y para adecuarlos al tipo de producto que cualquiera de ustedes quiera exportar. Tenemos la orden de pago, la cobranza, el crédito documentario o la carta de crédito, son sinónimos y así se llaman en el sistema financiero. Y como última característica son las cartas de crédito de garantías, que es un tipo de crédito documentario, que en esta charla no vamos a llegar a ahondar en detalles, sí de los tres anteriores. Básicamente entonces vamos a hablar de la orden de pago. Es un instrumento mediante el cual un banco que opera en el país del importador, actuando por cuenta y orden de su cliente, ordena a otro banco abonar una determinada suma de dinero a un beneficiario. Esto es una orden de pago, que dependiendo de qué lado lo estemos mirando, si nosotros estamos en la figura del exportador o en la figura del INPO, se llamará orden de pago o transferencia. Son las dos maneras con las cuales se las puede identificar. Si nosotros somos el exportador, la orden de pago es lo más habitual que estamos más habituados de escuchar de los bancos, que estamos recibiendo una orden de pago, en pago de, obviamente, de una operación de comercio exterior que se realizó previamente.
En la orden de pago tenemos que decir que la relación de los bancos de corresponsalía es la más básica y es esta primera que yo les comenté en el inicio de la charla y que está vinculada con un intercambio de mensajes SWIFT y donde giran fondos de un banco ubicado en la plaza del importador hacia la plaza del exportador. Por supuesto que en este tipo de operatorias el riesgo del embarque lo corre el exportador o el INPO, no lo corren los bancos que están o haciendo que fluya la operatoria de pago. ¿Por qué? Porque los bancos son meros intermediarios de un mandato dado por un cliente que está pagando una operación principal. Y nada hablamos de documentos y nada decimos si la mercadería ha llegado a buen término o no. Vamos a ver qué órdenes de pago, qué tipo de órdenes de pago podemos encontrar. Por la naturaleza, las órdenes de pago pueden ser simples o condicionadas. Por lo general en el mercado son simples, ya casi no se utilizan órdenes de pago condicionadas, donde se pone, como su nombre lo indica, alguna condición previa para poder recibir los fondos el exportador. Según la utilidad pueden ser intransferibles o transferibles. Según la seguridad pueden ser revocables o irrevocables. Esto implica que una orden de pago sea revocable, implica que el importador, acuérdense que dijimos que la orden de pago, no sé si lo dijimos, perdón, la orden de pago siempre la comienza o nace en la plaza del importador. Entonces, que sea revocable quiere decir que una vez que instruyó a un banco pagar, puede retractarse de ello. Según la forma de pago, puede ser divisible o indivisible. Será divisible, se puede particionarse esa orden de pago en varios pagos y será indivisible si debe pagarse toda de una vez. Y según la disponibilidad de cobro, puede ser anticipada o diferida. Esto es siempre relacionado con el embarque, anticipada al embarque o diferida a posteriori de haberse efectuado la exportación. Ahora vamos a la cobranza documentaria. La cobranza es un paso intermedio, si se quiere, entre la orden de pago y el otro documento que será la carta de crédito o el crédito documentario. En esta operatoria hay un banco remitente, el que va a enviar el que está ubicado en la plaza del exportador y va a actuar por cuenta, orden y riesgo de su cliente, que es el vendedor exportador, y que va a enviar al cobro documentos representativos de una operación comercial para ser presentados al girado, valiéndose para ello de la asistencia crediticia, de la asistencia de un banco ubicado en la plaza del importador. Vamos a ver, entre comprador y vendedor o exportador e importador existe ese primer vínculo comercial que nada tiene que ver con el instrumento de pago, que es el contrato de compraventa internacional, donde se dispone a operar con una cobranza documentaria. Aquí sí debemos decir que los bancos tienen alguna suerte de participación un poco más cercana, ya en una relación de corresponsalía, porque tienen que ejecutar un mandato dado por un exportador. El primer mandato lo recibe el banco remitente de parte del exportador, y este banco remitente se lo tiene que transmitir al banco que está ubicado en el país del importador para que a su vez, para llevar ese cometido al importador, para que el importador reciba documentos. Si es una operación a la vista, deberá pagar antes de recibir los documentos. Si es una operación a plazo, deberá aceptar una letra para luego después, al finalizado el plazo de esa letra,
se deberá presentar en el banco para pagar la deuda que tiene frente al exterior. Algunas cosas a tener en cuenta de la cobranza. Por supuesto que están un poco más mitigados los riesgos que con respecto a la orden de pago. Para el vendedor, la ventaja que tiene la cobranza documentaria es que tiene un proceso sencillo de implementación y que retiene el control de los documentos hasta tanto tenga el pago de las mercaderías o tenga la aceptación de una letra. La desventaja, por el otro lado, es que tiene un limitado control de las mercaderías, porque en realidad está mandando documentación y el riesgo del embarque, que es poner la mercadería a disposición en un buque, ya lo está corriendo en el momento que está poniendo en práctica la cobranza. No tiene hasta acá, en una cobranza documentaria pura y simple, de ningún modo tiene garantizado el cobro de la operación. Se sigue quedando con ese riesgo el vendedor. Ya vamos a ver en qué caso puede ser que este riesgo sea mitigado. Las ventajas para el comprador: tiene un menor costo que el crédito documentario. No le toma línea de crédito al importador. Esto es muy importante, a diferencia de lo que sí le va a suceder cuando hablemos del crédito documentario o la carta de crédito. También, como ventaja, no es ventaja, pero así se considera en el comercio internacional, puede negarse a pagar la operación. Si la recibe y no la recibe en las condiciones que habían pactado en ese contrato de compraventa, orden de compra, o en lo que hubieran cerrado la operación, puede negarse a pagar. Y los bancos van a administrar esto, van a decir, no se presentó al pago y no tienen ninguna otra atribución más que informarle al exportador el estadio de la cobranza. Si una letra tuviera, por ejemplo, la posibilidad de ser protestada, la desventaja para el comprador es que si no la honrara en tiempo y forma, puede tener algún problema de tipo judicial. Y en algunas plazas, como por ejemplo en Chile, están rigurosamente penalizadas. Entonces nosotros debemos saber en la previa, cuando somos exportadores y cuando elegimos algún instrumento de pago, si realmente nos va a poder servir a los efectos de mitigar los riesgos. Obviamente que lo que queremos es exportar, pero también cobrar en tiempo y forma y sin tener perjuicios mayores. Las cobranzas documentarias, según la modalidad y la oportunidad de pago, pueden ser a la vista o a plazo. Ya lo vimos en el esquemita que yo les decía. Puede ser que los documentos sean entregados, si es a la vista, contra el pago propiamente dicho, y si son a plazo va a haber una aceptación de una letra. Según la seguridad y las garantías, pueden ser sin aval, que es una cobranza documentaria pura y simple, y con aval. Con aval, me permito volver un minuto, si bien en el momento que se avala la operación, esto es, el importador acepta la letra y la entrega al banco del importador, en ese momento que el banco del importador avala la letra, allí se transforma prácticamente en la condición de una carta de crédito, porque ya la garantía de pago para el exportador ya no es más el importador, sino es el banco avalista. Pero de todos modos, esto es importante tener en cuenta, hasta que llega a ser avalada, si yo no lo tengo evaluado a ese cliente, muy probablemente corra el mismo riesgo que con una cobranza común y corriente, porque yo en el momento que metí la mercadería en un buque o en cualquier medio de transporte que fuere, ya la puse a disposición del importador. Si en el interín nunca acepta la letra, o si aún habiéndola aceptado el banco del importador, por la razón que sea, no llega a avalarla, me quedo con el mismo riesgo de una cobranza común y corriente.
¿Qué les quiero decir con esto? Es un muy buen instrumento de pago si yo conozco a la contraparte y que efectivamente va a avalar las letras y se va a presentar primero a aceptarla el importador y luego el banco va a estar dispuesto a avalarlas. Si no, no tiene ningún sentido y corro muchos más riesgos que operando directamente con una carta de crédito. De acuerdo a los recursos legales que yo pueda tener, la cobranza puede ser con y sin protesto. Básicamente, aquí terminamos con las cobranzas documentarias. Vamos a pasar al último de los estadios, que de ningún modo el crédito documentario, la carta de crédito, reemplaza a un contrato de compraventa, pero en verdad es el instrumento que más acota los riesgos para ambas partes. Ya vamos a ver, si bien uno tiene que poner, que es el importador, un límite de crédito, es el que más deja confortables a ambas partes. Por supuesto, es el más oneroso, porque donde hay una mitigación de riesgos implica que hay bancos por detrás que cumplen la función de garantizar la operatoria. Por consiguiente, el bajar los riesgos hace que las comisiones también que tengan que pagar cada una de las partes sea diferente a la orden de pago, que es el método más simple de operar en comercio exterior. Entonces, les decía, el crédito documentario es un medio de pago mediante el cual un banco emisor, actuando por cuenta, orden de su cliente, el ordenante, se compromete a pagar al beneficiario, el exportador, una obligación, siempre y cuando este último, el exportador, cumpla con determinadas condiciones impuestas y detalladas en la propia carta de crédito. Esto parece como un cuentito difícil de entender, pero a rigor de verdad, el crédito documentario, carta de crédito o letter of credit, como quieran encontrarla en el sistema financiero, es el único de los instrumentos de pago que minimiza los riesgos para el exportador y donde se cubre ese riesgo de embarque. Si ustedes ven que en todos los slides anteriores de los otros instrumentos de pago, el riesgo estaba en el medio de transporte donde se transfiere, digamos, donde la mercadería sale de un país para ingresar en otro, esto no sucede con el crédito documentario. El riesgo está prácticamente en toda su magnitud en el banco del importador. Con lo cual, primera cosa a reflexionar para el exportador. Es muy importante tener una entidad financiera que esté garantizando el pago y la emisión, por supuesto. Primero viene la emisión de la carta de crédito y luego que las mercaderías han sido embarcadas, llegará el pago, pero donde el riesgo está ya en una entidad financiera y no en un importador. Yo como exportador que estoy lanzándome al comercio mundial, puedo decir, en primera instancia, tengo más confianza o conocimiento de una entidad financiera que se encuentre en el país de mi cliente, que de pronto poder conocer realmente cuál es la condición de ese cliente, cómo se maneja en el mercado, porque por ahí lo conocí participando en una feria, por ahí es la primera vez, o simplemente entró a mi página y quiere comprar mi producto, con lo cual la mitigación de riesgos es muy importante con la carta de crédito. Por supuesto, no todos los importadores están dispuestos a abrir una carta de crédito porque le implica un riesgo y le toma límites de crédito del banco con el cual opera. Otra cosa importante a decir, y ya de cara a los exportadores pueden obtener financiamientos para sí mismos en las prefinanciaciones de exportación, por ejemplo, si reciben un crédito documentario,
muy probablemente las entidades financieras estén dispuestas a darles una prefinanciación de exportaciones, porque saben que tienen esta orden de compra en firme y donde tienen una exportación genuina próximamente a cerrar. Pero también les sirve como un instrumento para otorgar financiamiento a sus clientes del exterior, donde el exportador puede cobrar a la vista, puede vender el recurso de su carta de crédito en el banco con el cual opera. De este modo puede hacer dos cosas: otorgarle financiamiento a su cliente importador y pagar a la vista con un muy buen resguardo, que es el instrumento de la carta de crédito. Como contrapartida, y yo les decía que es una balanza muy buena para el empresario pyme operar con cartas de crédito, para el exportador, si no tiene un profundo conocimiento, no tiene un departamento de comercio exterior, a veces le juega en contra. ¿Por qué? Porque esta orden de compra en firme que yo les decía, que representa el crédito documentario con la carta de crédito, implica que yo tengo que hacer documentos y producir la mercadería en tiempos pautados por la propia carta de crédito. Y tengo que no salirme de esos tiempos para justamente estar seguro que me van a pagar en tiempo y forma, porque estoy cumpliendo con los términos y condiciones inicialmente pactados entre el comprador y el vendedor. ¿Qué ventajas tiene para el vendedor? Por supuesto, esto que les decía antes, aumenta la posibilidad de obtener una financiación o una prefinanciación de exportaciones, elimina el riesgo político y comercial de su comprador. Como desventaja, es realmente más costoso que otros medios de pago, salvo que los gastos recaigan enteramente en cabeza del comprador. Esto es negociable entre las partes en esa primera decisión que toman de operar en ese contrato de compraventa internacional o en esa cotización. Allí pueden detallar quién corre con qué gastos dentro de las cartas de crédito. Las discrepancias en una documentación mal confeccionada, no confeccionada en tiempo y forma, eliminan la seguridad de cobro para el vendedor. Por eso les decía que es muy importante recibir como exportador una carta de crédito, pero si no tengo un departamento eficiente para operarla, a veces puede jugarme en contra. Ventajas para el comprador: el pago se efectúa siempre con posterioridad al embarque de las mercaderías, a menos que estos son casos muy particulares, que prevea un pago anticipado contra simple recibo de la carta de crédito. Eso es muy poco usual en la actualidad, con lo cual están cubiertos esos riesgos del embarque. Y la seguridad, que los documentos están de acuerdo con las necesidades. Una cosa importante a tener en cuenta es que tanto los bancos del importador y del exportador revisan una transacción sobre papel. Nada hablamos del físico, del producido, de las mercaderías. Si los documentos fueron bien detallados, conforme a la carta de crédito, la carta de crédito se va a pagar, aun cuando tal vez viaje en un contenedor una mercadería, por decir un contenedor o cualquier forma de embalaje que tengan las mercaderías, aun cuando la mercadería no sea la que se estableció en ese primer contrato o en esa cotización. Los bancos solo revisamos documentación. Eso es importante también tenerlo en cuenta. Y como desventajas para el comprador, por supuesto, es mucho más costoso que cualquier otro instrumento de pago, le toma el límite de crédito del banco con el cual opera, pero como mitigación de esto, también se puede decir que los costos de la carta de crédito pueden estar divididos entre las partes. Los gastos en el exterior pueden ser a cargo del beneficiario, del exportador, y los gastos locales los puede pagar el importador. Por lo general, son repartidos entre las partes.
¿Qué tipo de créditos documentarios tenemos? Pueden ser de 3 tipos, transferibles o intransferibles. Transferibles, ¿qué quiere decir? Que puede transferirse a uno o más beneficiarios en un único momento, se puede hacer, a uno o más beneficiarios, les decía, el beneficio de la carta de crédito. Esto en general no es muy utilizado en el mercado, pero sí puede darse cuando cerramos un contrato de compraventa internacional por distintas piezas, por ejemplo, supónganse maquinaria agrícola, y de pronto se venden distintos tipos de productos, y puede ser que un fabricante fabrique una parte o un tipo de bien, y otra empresa puede estar fabricando otras cosas. Bueno, pueden recibir una única carta de crédito que sea transferible. De este modo, cada uno recibe el beneficio de la carta de crédito y, por ende, una vez cumplidas con las condiciones pactadas en el cuerpo de la carta de crédito. Las cartas de crédito pueden ser revocables o irrevocables. Esto significa que una vez que ha sido emitido será revocable. Si una vez emitido el crédito, el importador puede desarmar la operación. Será irrevocable cuando requiera de la conformidad previa del beneficiario del exportador. Las cartas de crédito también pueden ser confirmadas o de notificación. ¿Cuándo son confirmadas? Y acá me vuelvo al grafiquito. Las cartas de crédito, yo les dije que siempre va a existir para el exportador el banco del importador, y él asume todos los riesgos si el importador no pagara la operación principal. Cuando una carta de crédito es confirmada, quiere decir que además de la garantía del banco del importador, tendrá el exportador la garantía del banco, de su banco local, con lo cual acá deja sin efecto prácticamente cualquier riesgo político que pueda atravesar el país del importador, ya que es el banco del exportador el que se encuentra en su país, el que va a pagar si los términos y las condiciones de la carta de crédito han sido cumplidas efectivamente. Según la negociabilidad de los documentos, estos pueden ser restringidos o no restringidos. Según la divisibilidad, podrán ser divisibles o no divisibles, esto es, que prevean embarques parciales a la carta de crédito o no. Según la oportunidad de cobro, van a poder ser a la vista, van a ser de pago diferido o de aceptación. ¿De qué dependerá uno del otro? Básicamente de las condiciones que se hayan pactado entre el comprador y el vendedor. Antes de pasar, de cederle la palabra a Marcelo con las líneas de negocios que tenemos aquí en el banco, me permito decirles que el Departamento de Comercio Exterior con el que cuenta el banco puede darles cualquiera de todos estos productos y cualquiera de estos servicios. Tengan a Banco Vice como un banco que les puede dar no solo líneas de financiación, productos de comercio exterior, sino también asistencia, muchas veces que las necesita el empresario pyme, asistencia técnica. Y en esto estamos abiertos para todo aquello, todos aquellos empresarios pymes que necesiten de contar con estas herramientas. Ahora sí, lo dejo a Marcelo para que termine la exposición. Para ver el tema de la oferta crediticia del banco, debemos recordar primero que el ámbito del comercio exterior es uno de los ámbitos más regulados por los bancos centrales de todo el mundo, y por supuesto también el de Argentina, el Banco Central de la República Argentina. Por ende, los productos son, no digo acotados, son conocidos por casi todos. Es difícil ser muy creativo en estas líneas de productos. Nosotros atendemos a nuestra clientela, ofrecemos en general a las empresas exportadoras o próximas a ser exportadoras las líneas tradicionales de pre y post financiación de exportaciones.
Esto quiere decir que se otorga un límite, una calificación en función del historial exportador de la empresa o de exportaciones futuras. Esta línea global que se otorga se puede ir tomando parcialmente contra órdenes de compra y el destino es justamente financiar la producción de esos bienes que luego van a ser exportados, sea para compra de materiales, de insumos, de materias primas, para el pago de salarios de aquellos productos que quedan incorporados en aquellos productos que luego van a ser exportados. Se pagan bullet, es decir, al final del periodo, el capital más el interés. En esta operatoria estamos hoy con líneas de hasta 180 días, con una tasa que nuestra tasa de pizarra, como diríamos, como dicen los bancos, es del 5,5, pero tenemos un muy buen apoyo del Ministerio de Producción que nos bonifica hasta 1,5 puntos para llegar con una tasa del 4% anual en dólares para aquellas empresas que sean primeros exportadores. Es en un claro apoyo a las empresas que están dando los primeros pasos. Como dije, es clave el comercio exterior en Argentina para el ingreso de divisas y para que nuestras empresas crezcan y vayan cada vez poniendo más productos con mayor valor agregado puesto en origen en el mundo. La línea de postfinanciamiento o financiación de exportaciones es una línea que se otorga a partir del momento del embarque del producto. Luego tenemos también líneas más de mediano plazo, deberían ser de largo plazo y están limitadas por alguna regulación, que es el forfaiting. Esta línea permite al exportador argentino vender su producto y también vender la financiación. Es decir, el exportador argentino coloca su mercadería, la embarca y cobra, pero el importador puede acceder a un financiamiento de más largo plazo. Esto es más usual en la exportación de bienes de capital y es una gran herramienta. El BICE siempre trata de estar en línea con la competencia de otros bancos de desarrollo de la región, de modo tal que nuestros exportadores vayan al mundo con las mismas condiciones que tienen los exportadores de países vecinos para los mismos productos. Y finalmente, tenemos la oferta de emisión de cartas de crédito y stand-by. Acá el banco opera como garante, otorga garantías tanto para la compra de insumos o mercaderías que luego son incorporados en un proceso de exportación, o también como garantías en procesos licitatorios o provisión de servicios o de planta llave en mano. Estas son unas operaciones un poco más sofisticadas, por llamarlas de alguna forma, y que requieren de una cotización ad hoc, es decir, caso por caso. Pero esa es la oferta que tenemos desde lo que es crediticio. Como bien dijo Alejandra, es importante destacar el tema de que nosotros podemos sentarnos con la empresa que esté decidida a iniciarse en el comercio exterior, a asesorarlo desde el momento inicial, a darle el respaldo de la operatoria nuestra, tanto de asistencia técnica como crediticia. Y para las empresas que son exportadores habituales, no pretendemos absorber o financiar en la totalidad de sus exportaciones, pero sí dar un margen que se corresponda con el nivel de exportaciones de la empresa. En esto el banco tiene una filosofía de trabajo muy clara, que es que primero si otorgamos una línea de financiamiento en dólares, no va a ocurrir con el BICE que al vencimiento de esa línea se la vamos a cambiar por otra moneda o la vamos a discontinuar. Vamos a ser persistentes en la atención del cliente exportador. Eso entendemos que es clave para dar certeza al flujo financiero del exportador y que no tenga sobresaltos en el devenir del negocio exportador. Y luego también, además de no cambiar la moneda, vamos a ser persistentes en las calificaciones. Por supuesto, si no hay algún elemento determinante que implique dejar de atender crediticiamente a la empresa, vamos a tratar de mantener a lo largo del tiempo un nivel de financiamiento, un nivel de límites de calificaciones que también permitan a la empresa llegar a cierto nivel de certidumbre para poder apuntalar mejor su negocio. Bueno.